José, encantado de verte Yo soy el de encantado, nuevo. sí, no, encantado de verdad y de conversar contigo y además recibiendo esto que me acabas de dar, que de Sí, verdad sí. antes de que empecemos a conversar, yo creo que hay que agradecerte como ciudadanos lo que estás haciendo, digamos, en recopilar información, en poner a la gente a conversar, a dar opiniones y después no solo dar opiniones, sino, Tratar digamos, de... plasmarlas en un documento. Creo que yo que es algo que nos ayuda a volver a pensar en las cosas que hay que hacer, que es lo que nos hace falta. ¿No? Tenemos no solo que primero dejar de pelear y en segundo lugar, dejar de hablar, poner y las cosas en blanco y concentrarse en negro y los empezar a temas hacerlos importantes. exactamente. Sí, sí, Pero entonces ahora. aprovecho de verdad para agradecerte No, y de nuevo encantado. felicitarte. Gracias. Y porque eso es de ustedes, o sea, prácticamente Muchas gracias, de verdad. sale mucho de... Bueno, este primero Este es es el parte de... de lo que yo he escrito en La Nación por Ujú. 40 años, así que últimamente no me gusta escribir, pero ya me voy a dedicar a escribir otra vez en el periódico. Eh, es importante saber qué es lo que está pasando, que Sí. el público está como muy confundido, nadie entiende qué está pasando. Hay una cosa muy curiosa que está pasando, me parece a mí. Todo el mundo habla de que tenemos muchos diagnósticos y muchas cosas de ese tipo, pero si te das cuenta, en la discusión política real y en el quehacer del gobierno, pareciera como que se menosprecia la realidad, los diagnósticos, y además se privilegia, digamos, discutir sin sentido. Yo creo que va a haber que volver a poner los pies en la tierra, que requiere pensar primero, digamos, el país que tenemos y sobre todo el que queremos y después empezar a construirlo sobre esa Sí, base. yo por Eh, ejemplo ajá, voy por temas ahí, ujú, y ya tengo turismo, salud, eh, tengo, ¿cómo se educación. llama? Educación, que para mí fue el primero y el Ujú, más importante para mí. Y tengo 10 en total. Los estoy armando para poder ujú. mandarlos a imprimir a China, porque aquí sale carísimo, es impresionante lo caro que sale. Eh, pero bueno, a la gente le gusta el papel, mucha gente todavía le gusta el papel, aunque lo pueden ver en los videos, ¿verdad? Claro. Pero sí, estoy preocupado, honestamente, ¿verdad? Ujú, Preocupado porque primero hay una gran confusión, que es lo que está pasando en Estados Unidos, un Trump ujú. que un día dice una cosa, otro día se va para atrás. Oye, escuché un término que están usando ahora que es como si fuera no sé, algo que... La política taco que se La llama. política taco, Taco, exactamente. exactamente. Sí. O sea, Es, eso está, la bolsa hace así, ¿verdad? Continuamente, ¿verdad? ujú, Y, y ahí ahora sale un juez o un tribunal ujú. de- y le dice al presidente, mire, usted no puede hacer no tiene esa libertad, usted tiene que ir al Congreso me imagino que a la a al Congreso y después al Senado, Ujú, aprobar cosas porque están implicando un rompimiento de todo un esquema, ¿verdad? ujú. Yo creo que parte del problema hay dos temas, hay dos problemas con la política arancelaria y la política comercial de los Estados Unidos en este momento. Está el problema de fondo, que es que la protección no es una buena medida Y es para ningún inflacionaria. país, genera aumentos en los precios, genera desaceleración de la economía, Y hay un encadenamiento impresionante. desperdicio de recursos, digamos, y es algo que en general se sabe desde hace muchos años que los aranceles son impuestos para las personas que viven en los países en donde se pone el arancel, es decir, para los consumidores estadounidenses, parten sobre una premisa equivocada, que es que Estados Unidos está siendo, digamos, expoliado por el resto del mundo, Sí. cuando en realidad lo que sucede es que Estados Unidos Lo que tiene una busca ventaja son comparativa en cómo bajar el servicios. costo de ahí, No, para y competir. Estados Unidos tiene una ventaja comparativa y competitiva enorme, por ejemplo, en el El comercio de mercado más servicios, grande y ahí. y no así en el de manufacturas. Y pareciera que el gobierno de los Estados Unidos quisiera regresar al pasado, ¿no? Cuando se está olvidando todo lo grande que realmente tienen en la economía estadounidense, simplemente por una pelea, digamos, que pareciera sin sentido. Y el otro problema grande que hay con la política comercial estadounidense es la variabilidad. La forma en que lo hace, haciendo espectáculos, subiendo los aranceles a China en 150%, que ese es como autoembargarse, digamos, un país,
y luego bajándolos. Ahora un juzgado, una corte decreta que Que no no se lo puede puede hacer hacer. eso bajo el esquema legal existente en Estados Unidos, pero hoy, por ejemplo, en la mañana, una apelación del gobierno del Sí, sí. presidente Trump hace Suspende que otra vez vuelve a poner otra vez en vigor los aranceles. Entonces es una situación demasiado caótica que termina teniendo además otro efecto peor sobre la economía estadounidense, que es la incertidumbre. Es muy difícil invertir en esos términos, es muy difícil lograr el objetivo de traer inversión a los Estados Unidos productiva en esos términos. Y la otra cosa que es todavía peor para Estados Unidos, me Sí, parece a mí. está subiendo el riesgo de invertir allá, entonces vas Exactamente, a tener que cobrar más intereses, ¿verdad? exactamente. Lo que está sucediendo A básicamente que es te que paguen más intereses. aumenta el perfil de riesgo de los Estados Claro. Unidos y sube la deuda, sube el costo del endeudamiento, del financiamiento para las empresas, y en general el escenario no es muy positivo, ¿no? Ahí un poco el gran tema es... Bueno, y la presión que le está haciendo a la Fed, sí, también. que baje, y cómo va a bajar. Sí, Digamos, exactamente. Sí, está. Y uno de los pilares, digamos, del sistema económico estadounidense y en alguna medida del sistema económico global es justamente la confianza y la independencia de la Reserva Federal, de los bancos, del Banco Central. Entonces es una mezcla muy extraña, digamos, de mala política económica con mala política en general, que está generando mucha incertidumbre y que, digamos, en el mejor de los casos podemos terminar como empezamos el año, pero en el camino con un montón de desconfianza, con un montón de incertidumbre, y eso obviamente afecta a la economía global y afecta a los Estados Unidos. Y una economía china creciendo a un 4, un 5%, sí. Y con alta tecnología y con todas las... ¿Cómo es posible que ahora suspendan a todos los estudiantes chinos de que porque no entren a Harvard o no entren a las universidades norteamericanas? Y hace 20 años todos los chinitos iban allá y aprendían todo lo mejor. Sí, bueno, y además el parte de la grandeza, por ejemplo, del occidente como lo conocemos, de Estados Unidos, de Europa, en gran medida, está construida sobre la base digamos, de construir conocimiento en un espacio de libertad política, de libertad de opinión. Entonces lo que está sucediendo es un sinsentido, digamos, es autohacerse daño. Harvard es la universidad más antigua de Estados Unidos y la más prestigiosa, ¿va? Sí. Lo que pasa es que no está de acuerdo con las manifestaciones. Ese es el gran problema de nuestra política actual, me parece a mí. Lo que pasa es que en lugar de buscar solucionar los problemas, lo que estamos buscando es ver qué le toca fibras en el estado de ánimo a los electores para atraerlos. En este caso al hígado, por ejemplo, de muchos sectores que con razón se sienten excluidos y que creen, por ejemplo, que Harvard o las universidades en general representan élites que son las culpables del estado en que están. Bueno, y sí es cierto, porque también, pero ese es el estado que tienen. O sea, digamos, la pregunta Harvard ahí paga es, unos salarios a sus decanos y necesitan subsidios y todo para mantener ese prestigio. Yo creo que las personas en realidad tienen razón en algunas medidas de sentirse decepcionados. Lo malo es que algunos políticos, y eso no solo pasa en Estados Unidos, está pasando aquí en Costa Rica, está pasando en Europa, le están vendiendo a las personas ideas equivocadas acerca de quién tiene la culpa y peor aún, ¿verdad?, de cómo resolverlas. Entonces estamos quedando en un mundo todavía más complejo, que tenemos personas cada vez más enojadas, más dispuestas, digamos, a destruir en lugar de construir. Y además destruyendo lo único que puede hacer que eso se resuelva, que es un Estado que funcione, responsable, sostenible y fuerte. Entonces es una situación muy complicada, digamos. Yo creo que no hemos vivido, digamos, en los últimos probablemente, qué sé yo, 75 años, momentos tan complicados a nivel global como estos. Cuando ahí cambian una junta directiva del banco más grande de este país y dicen que es porque no hay claridad de qué es lo que está pasando. Primero la SUGEF, la CONACYT, que vos estuviste ahí, en fin, hay todo un protocolo. La junta directiva no les corresponde aprobar préstamos, sino hay un cuerpo técnico de una institución muy grande como es el Banco Nacional, donde son 5.45 billones de colones
colones que tienen ahí deuda, Dios libre, o sea, tiene que haber una confianza en el sistema Bueno, financiero. ese es una manifestación también, creo yo, del deterioro político que estamos teniendo. A este país le ha costado muchos años, por ejemplo, Llegar a... mejorar la gobernabilidad y la gobernanza, más bien, perdón, de las empresas de propiedad estatal, incluyendo los bancos del Estado, ¿no? Por ejemplo, para que Costa Rica ingresara a la OECD, uno de los elementos que había que reformar y que había que fortalecer era tratar de garantizar que las empresas de propiedad estatal, incluyendo los bancos del Estado, pero también el ICE o Recope o cualquier empresa de propiedad estatal, tienen no solo equipos gerenciales profesionales, sino también juntas directivas u órganos de dirección que saben lo que están haciendo y que están sobre todo aislados del poder político. Lo que pasa es que digamos, en ese estilo de gobernar que está siendo tan, digamos, predominante en el mundo, en donde se entiende que ejercer el poder es ejercer una verticalidad respecto a todas las instituciones del Estado sin respetar los marcos de independencia, me parece que en este caso el gobierno del presidente Chávez ha mostrado que lo que le gusta es más que un equipo, sino un conjunto de personas que escuchen y que atiendan lo que él dice. Y que atiendan a lo que se dice de Casa Presidencial, y no se está respetando, digamos, la importancia de la independencia. No solo está el tema de la Junta Directiva del Banco Nacional, ojalá fuera solo este el caso. No. Hubo problemas con la Junta Directiva del ICE, del Popular, de la Caja. Hubo decisiones, por ejemplo, permeadas por lo político, por ejemplo, en las tarifas de combustibles durante el shock del 21-22, o con las tarifas del ICE y el uso, por ejemplo, de decisiones operativas en energía el año pasado, que tenían objetivos políticos que justamente lo que se trata de evitar. Y ahora nos va a costar el... Sí, y es que el peligro es muy grande. ¿Por qué? Porque estas empresas, digamos, en primer lugar le ofrecen a las personas y le brindan servicios a las ciudadanías que son importantes y que las personas merecen que se den con buena calidad y a costos razonables. Y en segundo lugar, son pasivos contingentes del Estado, por ejemplo. Un error en un banco estatal por una decisión de naturaleza política, un error en el ICE o en Recope va a tener implicaciones, va a tener implicaciones sistémicas, ¿no? Y además son empresas que compiten con el sector privado. Entonces uno no puede usarlas ni como un botín político ni como un instrumento de hacer política, ¿verdad? Porque lo que está es poniendo en entredicho la solvencia y la estabilidad de las empresas y afectando la entrega de recursos. Pasa, por ejemplo, como con el tema de la publicidad. Toda esta discusión ridícula en relación con que si hay prensa canalla o prensa de la calle, por ejemplo. Vamos a ver, pensarlo como un empresario, digamos. Si vas a hacer publicidad, ¿en dónde vas a poner la publicidad? ¿En dónde la vas a pagar? ¿En los medios de comunicación que tienen más alcance o más audiencia? ¿O vas a gastar publicidad en un medio que nadie ve? Digamos, es cierto que el Estado puede tener el interés de fomentar que haya nuevas formas de periodismo y nuevos espacios en medios de comunicación. Pero si yo soy una empresa que vende celulares, ¿no?, yo quisiera que mis anuncios se vean en el telenoticiero que más se ve en el país y no en uno que tiene 1.500 o 1.000 vistas solamente. Entonces, ese es el peligro de la politización, ¿no? Y el poder. Y el poder usado desmedidamente. El poder, porque si vos mortificas, ponerle así, mortificas, por no decir que presionas a los medios de comunicación, perdés la libertad. Claro. Y perder la libertad y se acabó. O sea, ya estamos en manos de otros, de un sistema que no es... Así es. Y esos son cosas que, digamos, en no el es un sistema democrático. Yo no sé qué es lo que está pasando. Y obviamente al final, digamos, hay mucha evidencia, la historia lo ha mostrado, la economía, la sociología muestra claramente, digamos, que los estados, que las sociedades menos democráticas, ¿no? No progresan y dan condiciones de vida menos buenas para sus ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que creo yo que hay una visión política, digamos, muy egoísta y muy superficial, que es buscar ganar a toda costa. Y antes se buscaba ganar a toda costa políticamente, alcanzando mayorías más amplias. En las épocas en los grandes partidos, que eran un poco la mitad más uno, lo que uno buscaba. En el mundo actual, me parece a mí, dado que somos tan polarizados, hay tantos polos distintos y somos tantas minorías, digamos, pequeñas en general, como nos distribuimos ahora, hay algunos que han encontrado que la técnica es alcanzar un grupo pequeñito, muy leal, que le permita obtener un triunfo electoral, pero sin pensar que al final se gobierna para todos, ¿verdad? Y está también, yo creo, el otro gran error
que es pensar que el poder se ejerce casi de una manera testosterónica, como golpeando la mesa, cuando el poder en una democracia, el poder real en una democracia se obtiene conversando y negociando. Y tener a la mejor gente. Exactamente. Así y es. escuchar, porque uno no puede ser experto en todo. No, y hay temas de principios que, vamos a ver, uno no puede enfrentarse políticamente con un adversario, ¿verdad? Y tratar de decirle que lo voy a destruir políticamente en una elección, o que quiero destruirlo, o que quiero que desaparezca el partido porque siento que no es afín a mis objetivos, o por cualquier otra justificación sin sentido, sabiendo que después en el Congreso, digamos, o con los grupos, o en los momentos de negociación, voy a tenerme que sentar con esa persona. Y eso lo hemos llevado ahora a extremos. El presidente de la República lo dice todos los miércoles en su junta, en su digamos, espectáculo, digamos, semanal. Los otros partidos hacen lo mismo. Digamos, por ejemplo, el Partido Nueva República dice que quiere destruir otros partidos en esos términos. Partidos, por ejemplo, que se dicen progresistas y democráticos, planteando una agenda que según ellos es común, como es la Agenda Viva, por ejemplo, que hace poco se presentó, de una vez vetan otros partidos. Dicen, queremos hacer una coalición, pero no con este, generalmente atendiendo más que a las diferencias ideológicas, a básicamente al interés de buscar apoyos de corto plazo y sumar, digamos, puntos en las encuestas. Entonces, es un mal momento para la política. La política necesita que las personas confiemos entre nosotros y necesita de conversación, y eso desgraciadamente no lo estamos viendo. Y si no hay ministro de la presidencia. Bueno, esa es otra pose. Sí hay un ministro de la presidencia, que es el viceministro que está en funciones. Lo que pasa, lo que no hay es una voluntad del Ejecutivo para sentarse a negociar en el más alto nivel, digamos, porque en realidad no le interesa. No le interesa negociar en el más alto nivel, ¿verdad? Porque en ese terreno de la negociación no tiene forma de obtener réditos de corto plazo. Le conviene más seguir, digamos, diciendo que... Exactamente. Y de nuevo, es un fenómeno que se ha exacerbado con el actual Ejecutivo, ¿verdad? Pero que no es solamente responsabilidad de este Ejecutivo. En realidad los otros actores políticos son muy pocos, yo diría que prácticamente ninguno, los que están, digamos, sabiendo enfrentar esto, más allá del enfrentamiento con la otra parte y tratando de proponer una política que sea diferente. Esa es la parte que es complicada, digamos. Y mientras tanto las cosas no pareciera, es una falsa sensación, me parece, en alguna medida sentimos como que no importa, porque en realidad la economía más o menos funciona bien, afortunadamente tenemos instituciones que más o menos funcionan bien y eso hace que las cosas se mantengan, pero lo que pasa es que tanto va el cántaro al río, digamos que en algún momento se puede romper, sí. y ese ahí es el peligro más grande. Estamos cuestionando a la Contraloría General de la República, que tuvo que recurrir a un organismo internacional para ver si lo que ellos estaban planteando es correcto, y hay que respetar la autoridad. Sí, claro, porque lo que pasa es... Yo sé que hay todavía que simplificar más y ordenar más y usar la inteligencia artificial y lograr, no sé, que las cosas se hagan más rápido. Nadie le va a interesar gobernar, o sea, lo que tiene que haber es, lógicamente, una transparencia en cualquier contratación, tiene que haber un concurso, tiene que haber, porque si no es por dedo, y por dedo uno puede... Es que, de nuevo ahí, vamos a ver, se necesitan yo creo que varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, se necesita tener, que el poder lo ejerzan adultos, ese es el primer elemento. No niños mimados, digamos, que cuando alguien les contradice, sienten que, por ejemplo, es porque la tienen contra ellos, o es decir, se necesitan adultos que entiendan, por ejemplo, el rol que tienen los controles, ¿verdad? Pero por otra parte también no hay que desconocer otro elemento importante, ¿verdad? También tenemos que ponernos como sociedad controles que tengan sentido. Es decir, hay y poner plazos para las decisiones. A veces ponemos controles que pueden ser muy bien intencionados, por ejemplo, como los que surgieron con los escándalos de corrupción de los expresidentes a inicios de este siglo. Puede ser que obviamente fueron muy bien intencionados, pero algunos son excesivos, ¿verdad? Entonces hay que encontrar un balance, pero uno no, digamos, uno procura fortalecer y modernizar los controles, no pretender que todo se va a elegir
que todo se va a decidir y de manera, digamos, vertical. Ese es el gran peligro, pero de nuevo lo que No, creo porque que la hacen falta, corrupción sale inmediatamente. O sea, lo que hacen falta son más adultos, creo yo, en el cuarto, en el sentido de más gente que entienda que la política es una cosa distinta. y más conocimiento, ¿verdad? Bueno, ese es el otro gran problema, Porque digamos. si no tenés experiencia, te escogió un grupo, no sé, unas expertas en recolectar, ¿cómo se llama? En contratar a profesionales para empresas, porque tienen títulos. No, es que no, la experiencia política es importante, es valiosa. Sí, y además no hay que menospreciar también la opinión de los expertos, digamos, Claro. la política es un espacio de negociación, pero no un espacio de negociación sobre ocurrencias, es un espacio de negociación sobre una realidad que existe y que uno tiene que entender y que tiene además que tratar de alterar con políticas que tengan sentido. Aquí nos ponemos a discutir sobre temas que francamente no tienen sentido. Despreciamos la realidad, creemos que las cosas se pueden hacer ocurrencias y como digo, hemos ido añadiendo a lo largo de los últimos 25 años, quizás un poco más ladrillos, digamos, a esa pared, digamos, con la que nos estamos estrellando en la política, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Muy peligroso porque al final nos va a salir costoso. Sí, lo que yo creo es que ya llegamos a un límite, o sea, tenemos que tomar decisiones. Las próximas elecciones hay que escoger a los mejores. Hay que saber que el que llega tiene que tener un equipo humano experimentado, con experiencia, que haya un buen programa de gobierno, que no nos digan que hay una ruta de la educación y la educación está hecho un desastre, ¿verdad? Que no nos digan que van a bajar las presas ahí en la caja del Seguro Social y no se ve una voluntad política para eso. O no se sabe, que es lo más preocupante, ¿verdad? O no se quiere decir la verdad, porque esa es otra, porque si uno es ministro de Hacienda y le dicen que debe tanto de la caja a la caja y no es eso, hablan de billones de colones y bueno, o la sociedad tiene que saber que si quiere va a dar el servicio de salud universal a cualquier costo y tenemos una sala cuarta que toma decisiones médicas que traigan medicinas que tienen valores tal vez no de mercado. Bueno, pero ahí tiene que haber una conciencia, porque uno no puede poner la caja de ahora no es la caja de hace 20 años. Bueno, y hay que hacer toda una serie de reformas, comenzando por su junta directiva. Bueno, ese es parte de los temas, digamos, que como sociedad tenemos que pensar. A veces siempre nos quejamos mucho de cómo funcionan las políticas públicas, de cómo funcionan las instituciones, y esta queja es válida. Pero pensamos que el tema es que hay que cerrar instituciones, que hay que recortar gastos, casi un poco como lo que hizo, digamos, intempestivamente en Estados Unidos Musk, ¿verdad? O proponía Musk. Sí, sí. Las cosas no son ojalá fueran tan sencillas, digamos. Lo que pasa es que las necesidades que atienden las políticas públicas van cambiando. Digamos, la caja que se construyó en los años 40, 50 del siglo pasado, digamos, ahora las demandas son distintas. Y las enfermedades son distintas. Son distintas, exactamente. La prevención debe ser distinta. La educación también, las demandas. La educación son debe ser totalmente. Entonces es necesario modernizar las políticas públicas. Lo que pasa es que hay mucha inercia, ¿no? Y esa inercia no, hay una resistencia terrible. Claro. ¿Por qué? Porque hay intereses. Hay intereses y además vos llegas al sector público, ya te dan la plaza y ya prácticamente hasta que te pensiones. Y ahí no puede ser. Y ahora que estabas diciendo lo de la campaña electoral, yo coincido, digamos, con lo del tema de los equipos, con el tema de los programas, pero yo te voy a decir una cosa, yo creo pero hay que hacer un cambio. Pero no es tanto un cambio no es el tema del cambio vacío. Yo cada vez estoy más convencido, digamos, que la política lo que uno debería valorar, digamos, es el talante ético y democrático de los candidatos. Yo pienso que los ciudadanos deberíamos ver no solo las propuestas concretas, sino también la forma en cómo los candidatos y los partidos entienden la relación con los otros.
Si la relación es la de darle un mazazo al otro para destruirlo y pretender que teniendo 48 diputados o 50 diputados, así voy a poder hacer lo que estoy haciendo, eso debería ser una línea roja en torno a esos grupos políticos. Porque aunque los objetivos parecieran buenos, ¿verdad?, las intenciones no parecieran tan buenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un tema aquí, digamos, de ver la intencionalidad democrática y el verdadero espíritu democrático de las personas. Al final de cuentas, es mucho un tema de ética, digamos, de ética colectiva. Y esa es la parte que me parece que puede ser como más importante. Hablar con la verdad siempre. Sí, claro. Bueno, y hablar con la Eso verdad. Es otro, ahora todo es... ayer vi, sí, un anuncio de que con inteligencia artificial ponen a hablar a cualquiera, a decir barbaridades. Bueno, es uno de los grandes retos de la democracia también. ¿Cómo vamos a manejar ese tema? ¿Cómo vamos a manejar todo eso? Porque las redes se volvieron un elemento que todo el mundo lo está viendo continuamente, 24/7, ¿verdad? Exactamente. Y entonces ya los periódicos serios y investigativos, donde hay investigación y donde hay análisis, se va reduciendo. Sí, claro. O si no, te comienzan a decir cosas que no son ciertas. O sea, sí, claro. Que ya, bueno, que vamos a hacer una cárcel que vale tanto. Esa es la solución al problema de... Porque, bueno, eso lo hizo Bukele y ¿por qué nosotros no? Bueno, hay que analizar muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro. El problema de la violencia que estamos viviendo tiene muchas raíces, ¿verdad? Comenzando con los problemas sociales, los problemas de educación y los problemas de tan complejos que tenemos. Exactamente. Bueno, y veníamos a hablar como de costumbre, veníamos a hablar de la deuda pública, de los problemas de... Podemos hablarlo en otra ocasión. En otra ocasión, ¿verdad? Exactamente. Y a mí no deja de preocuparme ya qué va a pasar con el fisco en este periodo tan complicado. ¿Okay? Los costos de la deuda van a aumentar o no, porque si suben los bonos en Estados Unidos, que están subiendo, ¿verdad? Que antes no, se impresiona uno, porque ya llegan al 5%. ¿eh? Sí, bueno, ese es uno de los grandes temas, digamos, el esfuerzo fiscal del 2018 ya dio sus frutos y sigue estando ahí, pero hace falta más. Claro. Y la situación de las finanzas públicas siento yo que se va a complicar, se va a poner cada vez más complicada por el entorno internacional y también porque creo que desgraciadamente de nuevo vamos a entrar en una especie como de ciclo político, quizás en donde a pesar de que tenemos una regla fiscal que funciona, se va a buscar usar un poco con fines electorales, ¿no? Pero esa es otra de esas discusiones que no queremos tener, que somos como el famoso caricatura de los monitos que se tapan los ojos, los oídos y la boca cuando hablamos del tema fiscal. Yo te apuesto que haces un foro aquí con candidatos presidenciales y todos van a decir que no se necesitan subir impuestos y que todos van a decir que hay que recortar el Estado, ¿no? Pero nadie dice efectivamente cómo hacerlo y eso es básicamente tratar de convencer a las personas no diciendo la verdad o diciendo solo mentiras, verdades a medias. Bueno, José, muchas gracias. Con mucho gusto, un placer.